Bueno, nosotros pensamos que nunca hubo un presidente indígena dentro del Instituto de Asuntos Indígenas INAI acá en Argentina, así que de todas maneras para llegar a ser presidente del INAI tendría que estar apoyado por todos los pueblos originarios de Argentina y por todos los referentes, organizaciones y comunidades. Si es así y el que tenga que llegar llega por ese rumbo y por ese lado, a mí y a mi organización nos parece eh, que es verídico, que es sincero. Veremos qué pasa, no tenemos mucha experiencia en lo que un indígena haya estado. Quizás garantice algo, quizás no garantice nada. Creo que tenemos que, como decíamos antes, unificarnos en un solo espacio político mapuche. De todas maneras, el INAI va a seguir dependiendo del Estado Nacional, así que es como que surja un indígena a comandar el INAI, pero de todas maneras a tener las manos atadas, ¿no? Y si sube, pero no está representado o no está representando a todos los pueblos originarios, es también un poco subir también sin el consenso al 100% de todos. Pero en definitiva creo que estaría interesante que un indígena pueda estar en comandar la dirección del INAI.